Había figuras jurídicas dentro del derecho como la isegoria, que era el derecho de expresión, goria, entre iguales, que era dentro de la asamblea, el derecho de los pares, lo que ahora conocemos así. Y la isonomia, igualmente el derecho entre los ciudadanos, que tenían igualdad en la participación política. Aseguraban este óptimo funcionamiento democrático de las asambleas. Como ven, este es un tema clave. Por eso yo defiendo que la justicia se logra a través del Estado de Derecho, que es un concepto que ha venido evolucionando ahora. En muchas partes del mundo se conoce como el Estado constitucional del derecho. Si una norma jurídica es imperfecta o incluso injusta, esta tiene que derogarse, modificarse, actualizarse. Y para eso está el poder legislativo. Desde esta época, por eso una de las principales facultades, obligaciones de estas asambleas era la defensa de su sistema normativo. Porque si no hay un sistema normativo, ¿cómo se logra la justicia? Si los que aplican la ley, pues un magistrado, un ministro, no tiene un modelo o no tiene un sistema normativo, un sistema jurídico conforme al cual actuar, sale del principio de legalidad, se aleja del principio de legalidad y actúa discrecionalmente, que casi siempre caen en la arbitrariedad. Esa es una gran discusión que ahora tomo sobre qué es lo que necesitamos y cuál es la aplicación de uno sobre el otro. Justicia, Estado de Derecho, legalidad. Y yo diría en realidad que no se contraponen los conceptos. El sistema jurídico normativo, el Estado constitucional de derecho, tiene que llevar a la justicia. La justicia. Por eso me parece importante destacarlo. Pero estamos hablando desde 600 años de Cristo, y vaya que creo que si acudimos más atrás, podríamos encontrar antecedentes más remotos. Pero quiero partir de las instituciones legislativas más acabadas. Por eso parto de Grecia, Atenas, Esparta. El modelo romano es quizás nuestro antecedente más cercano. Nuestro antecedente más cercano en materia de sistema bicameral. El, de la monarquía, más o menos entre el siglo VIII, siglo VII antes de Cristo. Roma contaba con los comicios por curias de tipo popular y con los comicios por centurias para la caballería y la clase alta. Roma es de los lugares más apasionantes. Para mí, ahí radica la mayor parte de nuestros antecedentes en materia jurídica.
en materia normativa. Vienen de Roma. Por eso ustedes recordarán que nuestros cursos de derecho, cuando uno inicia la escuela o la facultad de derecho, en el primer año, en ese momento yo estudiaba, eran años, ahora son semestres. En el primer año se estudiaba derecho romano por la enorme influencia que teníamos de trasladar sus instituciones al derecho mexicano. Una enorme similitud en muchas de las instituciones y principios generales del derecho. Entonces, en este periodo se garantizaba el goce y ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. También contaban con un Senado que concibió como un cuerpo consultivo. El propio que se diseñó era un cuerpo consultivo de apoyo al rey o de apoyo al soberano, llámese como se llame, emperador, cónsul, rey. En la época de la República Romana, del siglo VII y hasta el siglo I antes de Cristo, surgen los comicios por tribus y agrupan a los ciudadanos de acuerdo a su cuestión geográfica basada en su domicilio. El Senado deja de ser un órgano consultor y pasa a incidir en Roma y con poder propio. El Senado era un órgano poderoso, un órgano muy fuerte que decidía por encima incluso a veces del monarca. El periodo del Alto Imperio, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo III después de Cristo, el Senado despliega su mayor fuerza. A mí me apasiona esta etapa. No sé si han leído, si pueden, léanlo. Hay una serie de libros que a mí en lo personal me atrae. Los 12 es un grupo de emperadores. Hay uno que se llama, creo que es de Graves, yo Claudio el Dios, son dos libros distintos. Las memorias de Adriano, hay uno que se llama Calígula, Nerón, y hay uno de mujeres que se llama Mesalina, Agripina y Popea, las lobas del Capitolio, así se llama el libro. Pero es de la historia, la de Roma, la que más apasiona. Es extraordinaria y a mí me apasiona mucho esta historia. Y en esta parte del siglo I, cuando Cristo se desarrolla en la tierra, Jesús nace y que deja una enorme influencia, tan la deja que nuestras eras son antes de Cristo y después de Cristo. Pues del siglo I al siglo III, es decir, del 1 al 300, el Senado genera una gran fuerza y ahí aumenta. En un principio eran 100 los integrantes del Senado romano, sus integrantes, y se amplía a 300 integrantes, se convierte en un auténtico contrapeso a los emperadores. En la era de Justiniano, hacia el año 500 después de Cristo, se codifica y sistematiza el sistema de fuentes del derecho y surge el Corpus Juris Civilis, que incluía
un digesto y un código. Esta recopilación, este cuerpo de leyes, integraba diversas fuentes y establecía reglas para los plebiscitos de las asambleas. Los senados consultos del Senado, los edictos de los magistrados y la jurisprudencia emitida por los jurisconsultos. Los paradigmas helénicos y romanos representaron un parteaguas fundamental, pues dejaron claro que una institución liberativa conformada por ciudadanos era una pieza necesaria en un diseño en toda organización democrática. Durante gran parte de la Edad Media, siglo VI, siglo VII, VIII, IX, X, el Parlamento se convirtió como una asamblea estamental que se lograba integrar solo por las clases altas. Recuerden ustedes que el ser estamental solo permitía a tres clases dentro de la sociedad, ahora le llamaríamos sectores de la población: la nobleza, la milicia y el clero. Y los miembros de esta sociedad, que era estamental, eran los únicos que acudían al Parlamento, que después de la Edad Media, repito, quizás siglo sexto, hasta ya avanzado el siglo XIII, era el Parlamento el tipo de organización que puede asemejarse con claridad a lo que es ahora en la etapa moderna los congresos de la Unión o las asambleas legislativas. Pero todavía en el siglo XIII, recuerden los antecedentes de Juan Sin Tierra, la tierra, la Carta de los Derechos Humanos, el Bill of Rights 15 y otros antecedentes, eran asambleas, todavía no como las conocemos ahora, sino que convocadas para definir, discutir política en concreto, fundamentalmente las contribuciones. A partir del siglo XIII, el Parlamento tomó un gran relieve en Inglaterra, pues por primera vez un cuerpo deliberativo se imponía sobre los monarcas. Recuerden ustedes cómo sucedió. Voy demasiado rápido porque todo esto ustedes ya lo conocen. No tengo por qué, más solo se lo recuerdo para que puedan volver a leer. Estas lecturas nunca las olviden, traten toda su vida de recordarlas, para que las tengan presentes. Son importantes la naturaleza y la importancia del poder legislativo. A partir de tantos siglos, y aún no tenemos asambleas plenamente autónomas. Las asambleas que tenemos, a pesar de que han pasado 21 siglos o estamos en el siglo XXI, y que antes de esta era ya se conocían las asambleas legislativas, seguimos teniendo asambleas legislativas dependientes, sumisas, asambleas locales, demasiado, demasiado dependientes de los ejecutivos locales. Eso es lo que lamentablemente tenemos. Si nosotros desarrolláramos una asamblea legislativa con plena autonomía, avanzaríamos como país, avanzaríamos en nuestros derechos y libertades y avanzaste ya una lámina que ilustra muy bien cómo son las bancadas en el Parlamento inglés. Bancas corridas, no como las vemos en México, que son escaños. No sé si esté en la pantalla, pero verán ustedes
en la pantalla, que son bancas corridas y que están enfrente del speaker. El speaker es el presidente de la asamblea, conduce los debates y ahí se sientan y enfrente verán ustedes otras mesas, otras sillas sin respaldo, como asientos. Ahí también se sientan funcionarios y quienes comparecen. Entonces es una asamblea demasiado apretada, las bancadas se sientan en razón de partido y normalmente se ubican unos a la izquierda, otros a la derecha respecto de su formación ideológica. Estos es lo que se observa y quienes han ido allá a Londres pueden percatarse y ver que así es. En el siglo XIII, en Inglaterra, la institución parlamentaria logra consolidarse como la columna vertebral de la estructura política estatal. El Parlamento inglés se configuró con las asambleas de nobles, burgueses y clérigos. Les vuelvo, era estamental. Eh, recuerden ustedes que estas asambleas, sobre todo en esta época, se consolidan, sí. Incluso logran más fuerza en algunos momentos que el propio monarca, pero la integraban solamente los nobles, la burguesía incipiente y los sacerdotes o clérigos, eh, abates o obispos o cardenales, pero eran convocados por el rey. Todos ellos, nobles, burgueses y clérigos, eran convocados por el rey para colaborar en la atención de los asuntos de la corona y de su funcionamiento. Eran cuerpos deliberativos de carácter temporal. Escúchenlo bien. Eran cuerpos deliberativos de carácter temporal y consultivo que requerían de estructuras definidas o funciones especializadas. No contaban inicialmente con atribuciones legislativas ordinarias y tampoco con capacidad de control sobre los actos del monarca. Era el inicio de estas asambleas que tenían más atribuciones, que después se convirtieron en ordinarias y que después fueron adquiriendo capacidad de control sobre los actos de los monarcas. El antecedente que más se recuerda siempre en la historia del derecho mexicano, en la historia de los derechos humanos, en las antecedentes de las cartas magnas. Sin tierra, el gobernante en ese momento estaba con aquella disputa que incluso se hace este, muy famoso desde el punto de vista histórico, heroico, Juan Cistierras contra Ricardo Corazón de León, que disputaban el reino a quien estaba asumiendo el trono, y los seguidores de Ricardo decían que era un usurpador. Toda esta historia eh, ustedes lo recuerdan, de Robin Hood, que se hizo y se ha hecho muy famoso, este bandido generoso, es en esta época que estamos ubicándonos. Aunque
lo de Robin Hood es más de tipo más fantástico, más, ¿qué le diría? Pues no lo sé si sea cierto, ¿no? Lo que sí es que esto sí fue cierto. En Buckingham, no es, está en Nottingham, en Inglaterra, es una región donde se desarrolla esta historia. Entonces, ¿qué sucedió? Después de una desastrosa campaña bélica contra el reino de Francia, deja a las arcas reales de Inglaterra exhaustas, sin dinero, en quiebra, sin recursos para atender a la burocracia del reino o los gastos del reino. Entonces, el rey, que era Juan I, pidió préstamos a los varones ingleses y también a algunos altos jerarcas de la iglesia. Y, y, otras naciones en aquel momento ya tenían esa posibilidad de ofrecer préstamos a reinos a través de intereses muy altos o a través de pérdida de sus terrenos. Entonces, el rey Juan I fue obligado prácticamente por los varones ingleses y algunos altos jerarcas de la iglesia a firmar este documento, el Bill of Rights, la Carta de los Derechos, o llamada también la Carta Magna. La Carta Magna se considera el constitucionalismo a nivel mundial, pues demostró que los poderes del monarca eran limitados, no como se creía que por ser sucesores de Dios, estos no tenían límites en el ejercicio de su poder. Uno de los aspectos más importantes que se contenían en esta Carta Magna fue el establecimiento del principio de que no podía haber más de esta asamblea sin el acuerdo de los nobles, es decir, no hay tributos sin representación. Y los nobles lo presionaron para sacarlo de la quiebra, otorgarle recursos y atender la crisis económica provocada por la guerra contra Francia, pero a cambio le hicieron firmar esta Carta de Derechos. En 1215, aunque la historia no registra que el rey Juan I no cumplió, que solo firmó, se resistió a aceptar su firma y a respetar el contenido de la Carta Magna. Sin embargo, sí quedó como un antecedente histórico que desató lo que ahora tenemos como constituciones, cartas magnas y derechos humanos. Por eso es importante esta característica, el retroceder a este antecedente, el recordar este antecedente en esta cátedra. En 1688, me voy muy adelante porque pasa mucho tiempo del siglo XIII al siglo XVI, ya más adentrados en el siglo XVII, se establece formalmente 1688 la Cámara de los Lores.
que se encarga inicialmente, siguiendo la tradición, de asesorar al rey. La Cámara de los Lores, y era un cuerpo consultivo de asesoramiento al rey de Inglaterra. Y la Cámara de los Comunes, que tenía entre sus, ¿qué les diría? La Cámara de los Comunes es como, no quisiera asemejarla porque siempre son odiosos los comparativos, pero la Cámara de los Comunes tenía entre sus principales atribuciones el análisis y la aprobación de los impuestos, lo que ahora la Cámara de Diputados hace. Alguna gente dice es que la Cámara de los Lores eran los senadores actuales y la Cámara de los Comunes, los diputados. Alguna gente lo dice como manera simple de eso, aunque la Cámara de los Lores ha avanzado en facultades y atribuciones, no es lo mismo. Y lo iremos viendo en el posterior. Entonces, en Inglaterra, aún en siglo XIX, después de la instalación de la Cámara de los Comunes y de los Lores, todavía hacia 1800, mientras nosotros estábamos luchando por la independencia, eh, el Parlamento británico se había consolidado, aunque no era democrático, sino oligárquico, pues permanecía el espíritu de una representación corporativa. Actualmente, el Reino Unido cuenta con un parlamento bicameral. Usted lo sabe, ambas cámaras. Eh, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Comunes se integra por 650 miembros electos por el voto por un periodo de 5 años. La Cámara de los Lores está por 786 miembros, aunque no existe un número fijo. La mayoría son designados por el rey o por la reina a sugerencia del primer ministro o de la comisión que existe para tal efecto de nombramientos de la propia Cámara. Las principales funciones del Parlamento son verificar el trabajo del gobierno, crear y enmendar leyes, debatir asuntos de importancia y verificar y aprobar el presupuesto. En Estados Unidos, ustedes recordarán, es una ciudad joven, es una nación joven, no ciudad, es una nación joven, a partir de 1789, cuando tienen su primer constitución. En este Estados Unidos, otro elemento clave es revisar el Congreso de los Estados Unidos como una institución representativa destacada que evolucionó en esta parte de la historia. Aquí integrada también, copiando el sistema inglés, por dos cámaras, la de representantes, formadas según el número de habitantes de cada estado, y la Cámara Popular y la de senadores, compuesta por miembros en un número igual para cada estado. Nosotros copiamos es plasmarla en nuestra Carta Magna de 1824. Con ello nace la figura del Estado federal y se consolida el bicameralismo. El antecedente estadounidense es de gran importancia
pues muestra el importante papel que tuvieron asambleas de los colonos, que era el antecedente del poder legislativo, para luchar contra el autoritarismo de la metrópoli inglesa. El Congreso norteamericano es uno de los más sólidos a nivel mundial y actualmente está dirigido por un Senado compuesto por 100 miembros y la Cámara de Representantes que se integra con 435 legisladores. Ejemplo de ello, de este Congreso norteamericano y de esta composición sólida, se vio un antecedente que recientemente se pudo revisar, se puede analizar. Es la decisión que tomó el Senado en torno al juicio político contra Trump, contra Donald Trump, el llamado impeachment, en el cual se le absolvió por excitación a la insurrección, a pesar de la posición del nuevo presidente Joe Biden. Se opuso el presidente o no estaba muy de acuerdo, pero la votación del Senado que exigía la mayoría absoluta fue de 57 a 43, faltando 10 votos. Hace poco ha habido otras resoluciones. Hay una United Civitas en donde es una resolución es una resolución que a mí me preocupó mucho en aquel momento, ahora me preocupa más, en donde se otorga a personas físicas y personas morales. Es una resolución del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo de Justicia. Es obligatorio observarla para todos, en el que eso fue hace 10 años, en donde se establece esta resolución, la libertad de expresión de sociedades corporativas o personas morales y personas físicas. Eso es la libertad de expresión que se consolida y se consagra y se protege, pero también la libertad de índole. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué representa? Está orientado a estamos en la discusión del plan B, de la probada forma oral, de las 6 leyes que componen este tramado jurídico normativo que ha sido motivo o de polarización entre los que defienden los que están de acuerdo, entre los que defienden la actual legislación y los que están en contra. Pero esta resolución puede destinarle el dinero que quiera a la política, a los comicios, el dinero que quiera, es ilimitado. Si una sociedad cooperativa o una sociedad anónima o una transnacional desea invertirle a un senador o a un distrito o a un representante el dinero que quiera, no hay problema. No hay ningún control de eso. Es
una resolución de son muy, y el cabildeo también en ellos es muy fuerte. Y esto lo vemos de manera frecuente, lo vamos a ver en su momento cuando revisemos lo del lobby, cabildeo en el Congreso y en los congresos del mundo. Entonces, es un interesante este, antecedente en Estados Unidos adentrarnos a la Congreso americano es más complejo y más es un bicameral, pero el funcionamiento del Parlamento sí es más independiente al presidente, aun cuando su partido casi siempre lo acompaña en las decisiones que se toma. Si es un presidente emergido de las filas del Partido Republicano, los republicanos normalmente lo acompañan en todas las decisiones. Si es un presidente surgido de las filas de los demócratas, igualmente sucede. Entonces, es interesante revisar con mayor detalle el que se intere, el que quiera, revisar con mayor detalle este funcionamiento del Congreso de los Estados Unidos. Ahora, Francia, la Revolución Francesa, marcó otro hito en el desarrollo de las instituciones representativas inspiradas en los ideales, en las ideas fundamentales de la Revolución Francesa. Ustedes recordarán igualité, liberté y fraternité, igualdad, y se prevé que una sociedad en la cual se garantiza o en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni establecida, la separación de poderes carece de constitución. El nacimiento del Estado constitucional trajo consigo el renacimiento del Parlamento, pues se traslada a prácticamente se traslada la soberanía monárquica a la soberanía nacional. Deja de ser el epicentro del poder el monarca y se traslada a la Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional o Asamblea Popular, lo que quiera la presencia de un órgano que represente la nación. Este país francés copió los más importantes de derecho comparado, los que a mí me parece fundamentales en su análisis, pero Francia es otro ejemplo de una historia apasionante, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. También les podría recomendar algunos libros sobre esta revolución. Hay uno sobre la Asamblea, hay uno de Robespierre, el incorruptible, claro, el de Fouché, el genio tenebroso, también hay otro de María Antonieta, de Luis XIII. Hay mucha, ahora que se cumplió, no, ya sé, no, siempre lo digo que ahora, pero no hace como 20 años que se cumplió el aniversario de la Revolución Francesa, sacaron una colección como de 20 tomos, si mal no recuerdo, muy interesante de la Revolución Francesa. Estaba Fouché, Robespierre, Marat, Antonieta, el rey, las mujeres de la Revolución. Era una colección de libros extraordinarios. Pero lo han vuelto a reeditar. Pues, estudio también apasionante. Entonces, el nacimiento del Estado constitucional en esta época, en la Revolución Francesa,
trajo consigo el renacimiento del Parlamento. La soberanía del monarca, única, indivisible, se traslada al cuerpo de representación popular. En esta etapa se deja de lado a la Convención Nacional Francesa, que era unicameral, y se busca un nuevo parlamentarismo bicameral a partir de esta etapa. Este esquema permitió, ya con la restauración de la Segunda República Francesa, esto fue en 1848, la abolición de la esclavitud en forma definitiva. Les comentaba que Francia para mí es apasionante. El espíritu que se respira quizás sea el de mayor relieve, el espíritu revolucionario. Aunque los excesos de la Revolución Francesa son notables y son dignos de aprender. La Revolución Francesa fue un movimiento espontáneo, sí, provocado por exceso de concentración de poder del rey, clase noble en la población. La irrupción violenta de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, la liberación de los presos, muchos de ellos injustamente privados de su libertad, y luego la toma de las calles, la toma de Versalles, la toma de los palacios del rey y la presencia ominosa, letal, que fue el símbolo lamentable de la Revolución Francesa, la guillotina, a través de la cual murieron muchas personas, muchas de ellas inocentes, sin juicio previo o juicios demasiado precipitados y sin derecho al debido proceso. Mucha gente, incluyo a revolucionarios como Robespierre, incluyo a muchos hacedores de la Revolución Francesa que estuvieron ahí en la primera Asamblea Popular o la primera Asamblea Nacional. Por eso es apasionante esta historia, porque cuando se desata la furia de las revoluciones, cuando la confrontación es insalvable, inevitable y auspiciada, no hay forma de quedar con claridad en un proceso evolutivo social. No hay forma de que la sociedad avance, sino que es tan fratricida, tan sangrienta, tan furiosa el desencuentro, que no hay pie a la prudencia, no hay pie a la reconciliación, no hay pie a generar condiciones de una sociedad justa. Entonces fue terrible la Revolución Francesa, terrible en el sentido de los resultados, aunque todos partimos de la Revolución Francesa en principios, ideales y ejemplos. Influyó en todo el mundo esta Revolución Francesa, influyó en todo el mundo. Y las ideas políticas de Montesquieu, las ideas políticas de Luther, las ideas políticas de Rousseau, las ideas políticas de Luc y las ideas políticas de los revolucionarios franceses se influyeron en todo el mundo de manera notable. La Asamblea Nacional ahora, el Parlamento francés, es bicameral, bicameral. Y la Asamblea Nacional
es el principal órgano legislativo. Está integrada la Asamblea actualmente con 577 personas, o sea, 577 miembros electos por el sufragio universal. El Senado francés cuenta con 348 miembros que son votados por el sufragio universal indirecto en cada departamento administrativo y se reúnen cada 3 años. Les decía que a mí la India es otro ejemplo. Podría darles muchos ejemplos más, pero no quiero abrumarlos tanto y en el libro toco otros países que me han parecido interesantes. Pero la India representa desde mediados del siglo XX la mayor democracia del mundo. La mayor democracia del mundo. Su composición, fundada en un sistema de castas que les había comentado, es increíble lo que pasa en la India ahora. Este sistema, fundado en sistema de castas, ha marcado de manera muy particular la composición de la sociedad hindú y la dinámica del Sansad. El Sansad es el parlamento hindú, en donde se encuentran las cámaras, la Kshaja, la casa del pueblo, y el Rocha Saja, el Consejo de los Estados. Durante la transición del siglo XVI y la transición entre el siglo XVI y XVII, el país sufrió una transformación profunda en su orden estructural. Recuerden, en este siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, el poder legislativo sufre una transformación debido a la introducción de la doctrina del Islam y obviamente el gobierno extranjero de Inglaterra. Si bien el parlamentarismo hindú tenido una influencia al Raj británico entre 1800 y 1950. Este país ha logrado interiorizar algunos de esos elementos, pero una institución parlamentaria de un Estado laico. Incluso el Estado está muy regulado. La constitución hindú protege a los desfavorecidos. Es una regulación orientada a la integración y el rescate de las castas más pobres, de las clases más desfavorecidas. Esto ha permitido, en el marco de una democracia parlamentaria, una plena integración de las clases populares hindúes en el ámbito político, electoral, lo cual ha permitido que exista una verdadera representación proporcional en el Parlamento. Además, pusieron a mujeres, recuérdenlo bien, escúchenlo bien, a mujeres al frente de los ponchayats, que son una especie de gobiernos comunales, gobiernos ejercidos por un consejo comunitario. Los pusieron a mujeres.
lo que permitió reducir los estereotipos negativos, buscando ahora que al menos un tercio de los espacios parlamentarios sean para mujeres. Nosotros ya avanzamos eso, pero ellos lo tienen desde 1950. Nosotros hemos avanzado, yo les diría, los últimos 20 años, 15 años, para la paridad, y hasta este Congreso, hasta esta legislatura, se logró la paridad total, hasta ahora, hace apenas 2, 3 años. Pero ellos tienen desde 1950, que es su constitución, una vez que se liberaron de Reino Unido. Entonces, un tercio de los espacios parlamentarios desde 1950 se reservaban para mujeres en este principio de discriminación positiva. Aún está lejos la paridad para ellos, pero yo creo que va a ser muy rápido. Su evolución es muy rápida. Lo mismo sucede en la educación, en las universidades y en el trabajo. En el trabajo también. O sea, parlamento, universidades y posiciones laborales le reservan también cantidad para incorporarlos a las universidades en un 30% y también en el gobierno, puestos de gobierno. En el ámbito del sistema de partidos existe una nueva tendencia a la aparición de partidos que buscan una democracia de castas dirigida especialmente a las clases bajas, como es el caso del Bahujan Samay Pari o Partido de la Sociedad Mayoritaria, que recién se fundó en el siglo pasado, finales de 1980 y tantos, cerca de los 90, y es el partido mayor, más fuerte. Eh, Hace 2 años, la India vivió el ejercicio democrático más grande del mundo. Las elecciones del primer ministro indio es la elección de, por cierto, es el mejor calificado en el mundo, el mayor apreciado popularmente, Modi. Narendra Modi es el primer ministro. Ya dijimos cómo se vota versalmente. Fueron convocados, escúchenlo bien, 900 millones de votantes. 900 millones de votantes. Es decir, una población total mayor a la de Europa y casi 3 veces o más de 3 veces la de Estados Unidos, y la nuestra 7, 8 veces la de México. Es una nación impresionante. Ahora, otro de los lugares que a mí me apasiona, estoy seleccioné, siempre selecciono para el tema de la clase de antecedentes de derecho comparado, los más importantes desde mi punto de vista, no son los únicos, para algunos les podría representar de mayor interés algún otro país y lo acepto, pero en lo personal, para mí estos son los más apasionantes. China. China eh, es durante la época de los reinos combatientes, antes de Cristo, cuando se promulgan las primeras leyes emergentes y que surge un órgano redactor de la norma centralista. Este, Antes de Cristo, mucho antes de Cristo. Una vez constituida la República Popular China, se redactaron 2 cartas magnas. Pero en China hay
también una historia extraordinaria con las dinastías y el poder de los emperadores chinos, integrantes de estas dinastías, que era ilimitado. Hay un libro, creo que se llama La Reina Madre, Cixi, búsquenlo, sobre todo las mujeres. Es un libro apasionante, se llama Cixi, La Reina Madre. Está traducido al español, debe de estar en alguna editorial nacional, no recuerdo. Yo lo leí hace unos 5 años y era una concubina ella. Se convirtió en preferida del emperador y luego se convirtió en una poderosa madre del emperador y luego emperadora. Siempre estuvo detrás de los telones, pero mandando. Es una historia interesante. En China, sentimiento popular es que era mala, que mandó asesinar a sus nueras, que gobernaba con despiadada crueldad. Pero este libro lo escribió, por cierto, mujer de ascendencia china, pero vivida en Occidente. En este momento no recuerdo el nombre del autor, es una mujer, pero búsquenlo y es una novela apasionante. Sishi, SSSI, Sishi, la reina madre, para comprender el poder de los emperadores, cómo estaba clasificado. Les doy estas lecturas porque son importantes y ojalá y puedan ustedes buscarlas, leerlas ahora en esta cátedra que complementa lo que estamos explicando. Eh, Después de abolir los imperios, cuando se construye la República Popular China, les decía, se redactaron dos cartas magnas, en el 47 y en el 49, ambas con un corte democrático, que aborda gran parte del contenido de una nación socialista que en este momento es, junto con un grupo pequeño, las únicas que mantienen al socialismo o al comunismo como forma de gobierno. Única forma de gobierno. Ya veremos más adelante cómo se construyó, pero es importante decirles que ha tenido un avance notable. Yo conozco China, he estado en China 5 veces, 6 veces, desde 1989 fue la primera vez, y he ido constantemente, mínimo cada 3 años, cada 4 años, y me interesa mucho destacar esto que pasó, que ha pasado en China. Incluso fui la última vez hace 4 años, en el 2017, no más, 6 años. 2017 fui invitado tengo amigos en el partido y me invitaron a unas provincias, estados. Escribí un libro, se llama China, un partido en ebullición. China, un país en ebullición. Debe estar por ahí en alguna editorial. China, un país en ebullición. Es impresionante. De las personas entre el desorden de la calle, con una comida exquisita y muy barato, demasiado barato, hasta ahora que se ha convertido en una nación muy poderosa. Desde mi punto de vista, ahora más poderosa que Estados Unidos. Algunos dicen que no, que es la segunda nación. Poderío, no. Yo sostengo, por razones serias,
que China está convertido en el país más poderoso, más que Estados Unidos, más. Y va a avanzar más porque tiene más disciplina, tiene quizá menos democracia, más bien sí, menos democracia. Esa parte es un eslabón delgado, pero es un país con una nación y creo que otro que le dispute el lugar uno en el mundo. Aquí mismo en México, aunque hay un impedimento o hay ciertas reglas en el TEMEC para celebrar acuerdos comerciales con China, no lo puede hacer de manera directa, eh, tiene que instalarse en alguno de los tres países para poder comercializar con ellos y a pesar del castigo ahora de la proveeduría de China, Estados Unidos con motivo de la guía, van a dejar de ser país para mí el más poderoso. Entonces, en las dos constituciones se aborda la formación de la nueva nación comunista socialista. En 1999 se homologan las constituciones y se forma, dicen ellos, en la definición constitucional, una, una nación socialista de derecho, nación socialista de derecho. Tienen parlamento, tienen poder judicial, tienen gobiernos estatales y provinciales, pero el partido político, el Partido Comunista está por encima de todo. Ahí sí es un partido de Estado. El partido está por encima de todos ellos. El Comité Central está por encima de todo. Entonces, actualmente la República China es un estado de tipo socialista, cuenta con un sistema unipartidista, tiene una asamblea popular, la asamblea legislativa, tiene el poder de reformar la constitución, supervisar la implementación, así como crear leyes y elegir dirigentes de órganos de administración de justicia, fiscalía, asuntos militares, y decide sobre su nombramiento, pero también decide sobre su destitución. Esta asamblea no se compone de una distribución paritaria, pues el 75.10% son hombres y el 24.9% son mujeres. 75 contra 24. Sus integrantes duran en el cargo 5 años. Es decir, con este sistema unipartidista chino se ha superado el planteamiento de la democracia parlamentaria, que supera un modelo que se ostenta superior a otros. Un ejemplo de lo difícil que es lograr los consensos en otros estados fue, por ejemplo, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, que tardó mucho tiempo en materializarse hasta que se contó con la superficie, con la suficiente superficie de representación suficiente. O el número, pues, de diputados, porque se batalló mucho para lograr la abolición. Los esclavistas se resistían, sobre todo en el sur, ustedes lo saben, fue por la guerra de sucesión. Guerra de secesión
la guerra civil de Estados Unidos, gran parte se da porque los estados del sur se negaban a abolir la esclavitud. Y es una situación se mantuvo retrógrada. En el libro que les dije de Piketty, que se llama Capital e Ideología, amplía este capítulo de Estados Unidos y de la esclavitud y analiza esta institución, de cómo fue la lucha dura contra ellos. Y no solo, sino que tuvieron que pagar grandes indemnizaciones a los esclavistas para que aceptaran la abolición de la esclavitud. Cantidad de dinero que se produjo a través de décadas de años del gobierno estarles pagando a los dueños de esclavos para que aceptaran la abolición. Es algo impresionante. Cuando lo leí con profundidad, que tenía conceptos que no tenía en la cabeza, me sorprendió. Por eso ese libro de Más Piketty es interesante. Entonces, recuerden que en el caso mexicano, desde Sentimientos de la Nación, desde los primeros constituyentes, aunque aquí no fue tan fuerte la esclavitud, aquí más bien funcionaba el vasallaje de los, sobre todo de los españoles contra los indígenas, contra las castas. Pero la esclavitud no se da tan fuerte, salvo creo en algunos estados del sur muy cercanos a Estados Unidos, porque nuestra sociedad estaba poco desarrollada y más bien con la cristianización, con la catequización, se dio otro esquema de sometimiento de nuestros originarios, originarios pobladores de México. Entonces, China defiende su modelo al establecer que su toma de decisiones es más profunda y meditada, a diferencia del modelo multipartidista, dicen ellos. Nosotros, dicen ellos, no vamos a acudir al sistema occidental del modelo multipartidista que en ocasiones se ajusta solo a tiempos electorales, con escasa participación política cuando se acercan los periodos electorales, nada más. Por eso la democracia al estilo chino se ostenta como un modelo, el supermercado electoral al estilo occidental, porque confía los destinos del país a una vanguardia motivada y decidida, seleccionada y representativa de la sociedad a juicio de los chinos. La eficacia parlamentaria al estilo chino también ha venido acompañada de un papel exitoso en el que refiere el papel interventor del Estado. Entre 1978 y 2020, China ha pasado de un modelo en donde el Estado era dueño de todas las empresas a uno en el cual son las empresas privadas nacionales y las del Estado las que representan los bastiones económicos de China. Y actualmente se ha aceptado la presencia de empresas extranjeras, aunque con la Guerra Fría muchas de ellas se han estado saliendo de China por instrucciones de Estados Unidos. Incluso recuerden, manejamos en redes, en China está muy controlado. En China no está Internet, conocemos, o Google, Facebook, o Twitter, no funcionan ahí. Tienen sus propias redes controladas por el Estado, con muchas restricciones.
El Estado chino posee desde 2017, hace 5 años, alrededor de el 55% del capital total de las empresas chinas nacionales, frente al 33% de empresas privadas y de empresas extranjeras el resto. Más o menos el 12% pertenecían a empresas extranjeras, cuya participación ha disminuido desde el 2006, mientras que el porcentaje de empresas nacionales aumentaron por su parte al porcentaje de empresas estatales. 55-60%. Con la intervención del gobierno chino desde el siglo pasado, el 94, se revirtió la dependencia de las empresas extranjeras y su capital para depender más de empresas nacionales de China. 12% de empresas extranjeras. 53, 56, 57 de empresas chinas del Estado y el 30% de empresas privadas nacionales, pero que tienen un alto contenido de capital chino. Ahí estaba una gráfica, no sé si esté, de cómo está la distribución de capital público, privado y extranjero. Ahí se las puedan mostrar. Explicación. Luego, España. En España se funda el primer sistema presidencialista con un sistema bicameral. Miren, la expresión, para que no se preocupen, se usa de manera indistinta. Bicameral, bicameral, se manera, incluso autores distintos tenemos ese uso de sinónimo, sistema bicameral o sistema bicamaral. No me parece de tanta profundidad. Algunos usamos los dos términos como sinónimos. Entonces, el sistema presidencial de España fue el primero con sistema bicameral. Su origen lo encontramos en el año de 1188, siglo XII, cuando se usa por vez primera el término de Cortes, introducido por el Reino de León. En 1812, acuérdense ustedes, se promulga la Constitución de Cádiz, cuando nuestra nación eran colonias de ultramar. Se le otorga la facultad a un cuerpo legislativo para crear leyes nacionales y con la reforma del 34 se integra un sistema bicameral donde se estableció el principio de un gobierno con base en la cooperación y la división de poderes. La Constitución, después, esta Constitución se aplica en México. Recuerden que tenemos a varios legisladores que van a Cádiz a el juramento de la misma y más tarde aquí en Ciudad de México, sin ser aún independiente, vienen a jurar la Constitución de Cádiz. Entre otros, ¿se acuerdan? No a jurar, pero formaron parte de esa legislatura. Ramos Arizpe, y jugó un papel preponderante, también Lucas Alamán y otros, pero fueron un grupo de representantes de las colonias de ultramar que pertenecían a España a legislar y a ser parte de este cuerpo legislativo que promulgó la Constitución de Cádiz en 1812. En 1978, la Constitución ha otorgado, fíjense ustedes, Cortes Generales. Ha otorgado el nombre de Cortes Generales a la institución parlamentaria. Ya no le dicen parlamento, dicen las Cortes Generales como órgano representativo del pueblo español que detenta la suprema representación política del Estado o la supremacía jurídica política del Estado.
Esto fue. Pero antes, en 1837, se establece una estructura parlamentaria monárquica. Nosotros estábamos con la constitución de las 7 leyes, ya independiente, ya reconocido como país soberano, y en España se establece parlamentaria monárquica y equilibraba la función legislativa y también se integró la facultad para que los parlamentos deliberaran sobre candidatos que ocuparían espacios públicos. El sistema español ya había optado por el sistema bicameral en esta época, influenciado todos por Europa, fundamentalmente, digo, España es Europa, pero fundamentalmente por Francia. En términos generales, las Cortes Generales, valga la redundancia, requieren de la concurrencia del Congreso de los Diputados. Está compuesta por 354 parlamentarios y parlamentarios. Y el Senado se integra por 265 senadores y senadoras. Ahora voy a tocar un tema que es importantísimo en el derecho comparado, los Emiratos Árabes, de los que les platiqué la ocasión pasada. Los Emiratos Árabes Unidos, los orígenes del cuerpo parlamentario de los Emiratos Árabes Unidos, Consejo Nacional Federal, hoy Asamblea Nacional de la Unión, son incluso previos a la propia conformación de los Emiratos Árabes Unidos. Son el llamado principio Shura, consulta. El líder o jefe de la tribu realizaba reuniones con su equipo de asesores siempre antes de tomar una decisión. Esta función se toma de decisiones en consenso. Se puede asimilar con aquellas adoptadas por las comunidades en México que se rigen por el sistema de usos y costumbres, las cuales se aglutinan en el cuerpo colegiado de individuos que tienen por finalidad llegar a un acuerdo que beneficie a la población. El Consejo Nacional Federal transitó por 2 etapas. La fundacional, que fue recientemente, hace 20 años, digo hace 50 años, 1971, y duró hasta el 2004, que ya fue una reforma profunda, 2004-2006. Es interesante la etapa fundacional de los Emiratos Árabes Unidos. El entonces presidente Sheikh Zayed, que era un sultán, marcó un parteaguas en la historia de los Emiratos Árabes Unidos. Sheikh Zayed bin Sultán Al Nahyan convoca a la primera sesión de los Emiratis, un consejo, y propicia la colaboración interinstitucional en la primera sesión, y acuden los Sheikh o jeques de cada emirato a la etapa fundacional. Luego se integran, la fundan los Emiratos Árabes Unidos, y el objeto principal era dotar de poder soberano a todos los ciudadanos de los Emiratis para elegir sus representantes y realizar las políticas comunes. Ellos decían la lealtad nacional, así como el interés público en los asuntos de su patria. Actualmente los Emiratos Árabes Unidos tienen un sistema federal constitucional y está compuesto por Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Amman, Amakwa, Fujairah y Ras Al Khaimah. Son 7 los Emiratis, 7 jeques. Y las autoridades o poderes de la Unión son el Consejo Supremo de la Unión, el presidente de la Unión y su suplente, el Consejo de Ministros de la Unión, la Asamblea Nacional de la Unión y el Poder Judicial de la Unión. El Consejo Supremo de la Unión es la máxima autoridad y se conforma solo por los 7 gobernantes de todos los Emiratos que la integran.
integran. En la Constitución de este país, de esta nación, se observa el principio de la separación de poderes, aunque es formal. Los gobernantes de los Emiratos conforman el supremo poder, el federal supremo, y este se encarga del nombramiento del presidente, así como del jefe de Estado, cada 5 años. El presidente es el gobernante de Abu Dhabi, quien se encarga de nombrar al primer ministro y el primer ministro es el gobernante de Dubái. El presidente es el jeque de Abu Dhabi y él nombra al primer ministro y el primer ministro es el gobernante de Dubái. El poder ejecutivo es elegido por el Consejo Supremo, por los 7, y dura 5 años, aunque puede ser reelecto. Y la Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo, se integra por 40 miembros. Y la reelección está permitida. Sin embargo, a diferencia de México, en los Emiratos no establece un límite de reelección. Ahora vamos a América, un poco avanzar rápido. En Argentina se aprueba la Constitución en 1853, que toma como base la Constitución de Estados Unidos, y con ella se establece un sistema republicano con división de poderes y un régimen presidencialista limitado por un Congreso bicameral. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, similar. La parte dogmática de la Constitución tiene una importante raigambre francesa, ya que se toman los principios de igualdad, legalidad, interdicción, titulares de nobleza de las primeras constituciones francesas. En cuanto a la influencia norteamericana, se retoma la división de poderes, previendo al Poder Judicial como un órgano independiente. El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso Nacional, mismo que está compuesto por 2 cámaras, senadores, diputados. Ambas cámaras se fundan en la representación popular, son elegidas en forma democrática mediante sufragio universal. En el caso de la Cámara de Senadores son 72 senadores y la duración de sus miembros son cada 6 años y pueden ser reelectos indefinidamente. La Cámara de Diputados está compuesto por 257 diputados y la duración, sus mandatos es de 4 años y también pueden ser reelegidos indefinidamente. En Bolivia es similar al caso mexicano. El Parlamento boliviano surge como una institución creada por la voluntad política de quienes participan en la ruptura de la dominación colonial española. Surge la primera constitución 2 años después que la nuestra, 1826, en la que ya se plantea, igual que la nuestra, la división de poderes. Tiene la particularidad de que el poder legislativo era tricameral, conformado por tribunos, senadores y censores, con un sistema de equilibrio de poderes y funciones recíprocas y con la incorporación de un nuevo poder, el poder electoral. Esta constitución no consideró a todas las personas por igual, ya que dentro de los requisitos para acceder a los derechos políticos se encontraban, aparte de la edad, la restricción de sexo y la condición social, pues solo podían ejercer tal derecho los hombres. En 1861 se establece por vez primera la Cámara Única, como aquí con nosotros, más o menos nosotros la establecimos en el 57 y ellos 4 años después también acuden al sistema unicameral. Aunque ellos más temprano la restablecen el sistema bicameral en el 68, nosotros hasta el 74. En 1982 reiteran los 3 poderes con independencia entre sí
retomando o retornando a la democracia parlamentaria. Actualmente es una república con Estado unitario, presidencialista y la Asamblea Legislativa Pluricultural es bicameral. En el caso de Bolivia son 130 miembros los diputados, electos cada 5 años. Y la Cámara de Senadores está conformada por 36, elegidos directamente por 5 años. Brasil, que acaba de cumplir una elección muy cerrada, muy interesante su historia. También son similares. Todos los sistemas de América, sus constituciones, sus independencias datan más o menos en la misma época. Por ejemplo, en Brasil, la constitución surge el mismo año que nosotros. La primera constitución independiente fue en 1824 y era el emperador Pedro I que limitó el sistema bicameral al instituir 4 poderes. El emperador instituyó un cuarto poder, el poder moderador, que dio al emperador la posibilidad de intervenir y controlar a los demás poderes. Esta constitución de 1824 estableció un poder legislativo bicameral llamada Asamblea General, y la Asamblea General se dividía en 2 cámaras. Este poder moderador era como el de las 7 leyes, aquel supremo poder conservador que ya revisamos, y era con más o menos las mismas facultades. Brasil imperial fue la única excolonia en las Américas que adoptó la monarquía como una forma de gobierno, que aquí intentamos en 1821 con Agustín de Iturbide. El 24 de febrero del 91 se publica la primera constitución de la República de Brasil. Ya habían publicado donde surge la primera constitución del Brasil independiente, 1824, y luego en el 91 ya surge una constitución inspirada en la Constitución de Estados Unidos. En 1937, más o menos 40, se da un golpe de Estado y se instituye una dictadura muy fuerte, donde el poder legislativo dejó de existir por casi 10 años. Después, en el 46, 1946, cae la dictadura de Vargas y se crean partidos políticos activos a nivel nacional y se dan las elecciones. El Congreso Nacional comenzó a tener una importancia fundamental y el país se va en un proceso de industrialización acelerada. Actualmente es una república federal, también presidencialista. Congreso Nacional bicameral, la Cámara de Diputados está formada por 511 miembros, se eligen cada 4 años, y la Cámara de Senadores por 81 miembros, elegidos también cada 8 años. En Chile, que es otra historia interesante, se constituye el primer Congreso, es unicameral, y hasta el 22, todos con la misma influencia, se crea el sistema bicameral y se promulga la Constitución, establecen las 2 cámaras, diputados y senadores. En Chile actualmente es una república constitucional con Estado unitario presidencialista. El Congreso Nacional bicameral y está formado por 155 miembros que son nombrados por 4 años. El Senado está formado por 50 miembros y aquí son nombrados por 8 años en Chile. Chile es un referente en Latinoamérica por la implementación de instrumentos jurídicos de participación ciudadana que otorga poder fuerte al pueblo. Recientemente, en el 2020, se le preguntó a la ciudadanía chilena si estaban de acuerdo en cambiar la constitución redactada en el régimen militar de Augusto Pinochet, que duró prácticamente,
a la dictadura, casi 20 años, 17, 18 años. El 78% de los ciudadanos votó a favor y por primera vez la Constitución se redactó atendiendo el reclamo popular, aunque aún hay problemas. Este es un ejemplo de plebiscito nacional de Chile. Solo preguntaron, ¿quiere usted una nueva constitución? Apruebo o rechazo. No sé si esté aquí en la propia gráfica las dos tarjetas que se preguntaron en Chile. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Convención mixta constitucional, convención constitucional. No sé si aparezca en la pantalla esta gráfica de la nueva constitución, que fue el ejemplo de plebiscito nacional chileno. La nacional chilena tuvo elecciones el 15 y el 16 de mayo del 2021, es decir, hace recientemente un año, 8 meses, con la finalidad de elegir la convención constituyente que surge de este plebiscito. La mayoría alza la voz y expresó en el plebiscito la forma de hacerlo. El principal objetivo de la convención se comentó que era en esa época, en el 21, hay una lucha muy seria en Chile que necesitamos analizarlo con mucha seriedad, aunque no es nuestro objetivo, solamente lo retomo como antecedente legislativo, de ejemplo, de cómo ha evolucionado su sistema legislativo. Pero cuando se planteó redactar la Constitución en un lapso de 9 meses, fue conformada por 155 mujeres y hombres electos, y se planteó volver a aprobar la nueva constitución después de concluido una elección, hubo equilibrio de género, participación de independientes también, los integrantes se eligieron, la convención se realizó y la convención redactó la constitución. Es una nueva constitución, pero que aún hay problemas severos. No está resuelto el problema porque han tenido dificultades para el gobierno. Todavía está pendiente, pero es un ejemplo de un nuevo constituyente. En Costa Rica, la historia del poder legislativo nace también más o menos la ley fundamental en 1825. El Parlamento en principio fue unicameral, la elección de los diputados era por un año. El derecho a las iniciativas era una facultad exclusiva de los diputados. Existe un poder conservador que sancionaba los actos legislativos, igual que en el 36. Y desde 1920 funciona una sola Cámara de Diputados. Actualmente es una república con un Estado unitario presidencialista. La Asamblea Legislativa es unicameral en Costa Rica. Está conformada por 57 miembros directamente elegidos por 4 años. Ahora bien, vamos a iniciar los antecedentes del poder legislativo en el panorama nacional a través de 4 grandes etapas de la conformación del poder legislativo, de 1780 a 1820, que son las disputas por la representatividad de la población nacional en la Nueva España y la lucha independentista, de 1821 a 1857, de la consumación de la independencia, la promulgación de la Constitución del 57, de 1875 a finales del siglo XIX, la reafirmación y predominio del Poder Ejecutivo, y los inicios del siglo XX,
1917, de los inicios de la lucha revolucionaria a la promulgación de la Constitución de 1917. Bueno, el poder legislativo en el siglo XIX, que es la Constitución de Cádiz, la primera concepción del Parlamento en México, el Estatuto de Bayona de 1808, es el primer antecedente constitucional en España previo a la emisión de la Constitución de 1812. Ese es el antecedente nuestro, el Estatuto de Bayona, luego la Constitución de Cádiz, que implementó dos principios fundamentales del constitucionalismo mexicano, que es la redacción de la soberanía de la nación, la pertenencia a esta de la potestad legislativa y el sistema de equilibrio de poderes. En la Constitución de Cádiz se establecía solamente las facultades de hacer leyes que residían en las Cortes con el rey. Se reconoció en principio, sí, esta división de poderes y se considera que las Cortes eran la reunión de todos los diputados que representaban a la nación, nombrados por la ciudadanía. Aquí hay una cosa interesante en las Cortes de Cádiz, porque ya inicia la lucha independentista en México. Cuando se promulga la Constitución, lo hacen con el interés de sofocar todo el movimiento independentista y ofrecerle a las colonias de ultramar una representación legislativa para mantener atemperados los sentimientos independentistas que ya estaban surgiendo por doquier. Aunque no resultó, pero si se juramenta la Constitución de Cádiz y cree el rey que con eso habría de generar un equilibrio en estas colonias de las cuales no querían perder su dominio y seguir siendo propietarios de las mismas. Entonces es interesante, incluso el Estatuto de Bayona, que es previo a la emisión de la Constitución del 12, también es la primera concepción del Parlamento en México, rollo legislativo como la división de poderes, la residencia de la soberanía del pueblo. Esta teoría de la residencia de la soberanía en el pueblo, ya Morelos la concibe con mucha claridad. Hidalgo ya la concebía, pero Morelos la concibe con mucha claridad. Y Rayón era un ideólogo extraordinario, Ignacio López Rayón. El poder legislativo reside en el Supremo Congreso Mexicano, así lo concebían. El órgano legislativo se compone de diputados por provincia, la reelección no consecutiva de diputados y que los diputados eran sujetos a juicios de residencia, lo que es el antecedente del juicio político. Los vaivenes y las disoluciones de los congresos y la fragilidad de los mismos cuando se estaba apenas iniciando el proceso de independencia del Estado mexicano. Evidentemente, en esta etapa apenas se iniciaba la lucha independentista. Tenemos luego la transición al México independiente. La independencia de México no hubiera sido posible sin el consenso de las fuerzas políticas en 1821. Buena amalgama que generó esta transición hacia el México independiente. En el plan de Iguala, recuerden, de 1821, Iturbide estipula como forma de gobierno una monarquía constitucional presidida por el rey de España, Fernando VII, mismo que Fernando VII rechaza la propuesta, porque él todavía quería reconquistar
o no aceptaba la independencia de México concretamente. Y eh, después se firmó los tratados de Córdoba, que fueron firmados y rubricados por Juan O'Donoghue, que era el capitán general y jefe político superior de la Nueva España, y por Agustín de Iturbide, a quien se le consideraba y firmó como primer jefe del ejército imperial mexicano. Recuerden ustedes, el ejército de las tres garantías. En ellos se estableció la implementación o la implantación de un gobierno monárquico constitucional moderado tras la consumación de la independencia del yugo español, dejando a Iturbide como emperador. Fue el primer imperio temporal, con consecuencias y desenlaces desafortunados. En septiembre de 1921, la Junta Provisional de Gobierno proclama la independencia del imperio y tras 2 días de su instalación se nombró una comisión para convocar y reunir a las Cortes, de acuerdo con el Plan de Iguala, para conformar el primer constituyente del país. El 4 de febrero de 1822 se instala el Congreso Constituyente. Ya había existido en el 21, que incluso declara emperador formalmente Agustín de Iturbide, con un algarabía y festejo popular impresionante. La gente quería ya tranquilidad y paz, pero también quería independencia. Se instala el Congreso en el 22 y en respuesta a cada provincia envía un diputado, pero de manera inmediata y natural se formaron dos grupos, uno republicano y otro monárquico. Los diputados monárquicos lograron imponer a Iturbide, que fue proclamado emperador, y una de sus primeras acciones fue disolver el Congreso el 31 de octubre de 1822. Luego en el 22, Santana proclama el plan de Casamata, en el que se exigía la reinstalación del Congreso, y en el 24, como resultado de la nueva integración del Congreso, se promulga la Constitución Primera, 1824. Aquí la vamos a dejar hoy, después seguimos, porque hoy en Aguascalientes tengo algunas actividades legislativas y no quisiera llegar tarde. Hoy les repongo la hora que queda en los próximos días. Tienen una tarea pendiente